perduración en el tiempo no estaba en Rosario. Había algunos grupos de personas que se dedicaban a armar. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos atentamente. Perfecto. Había un grupo de personas que se dedicaban a robos, a blindados, a actividades financieras, pero no tenían una organización con la estabilidad que uno puede atribuir a la descripción que conocemos todos, perdón por la televidad si no lo saben, pero lo que es la descripción típica del artículo, de la interacción al artículo 210. Sí. Esto sucede a partir del ingreso, cuando desembarca la droga en Rosario. Para aquellos que nos escuchan, ¿nos podrían más o menos contextualizar cuándo se puede más o menos ubicar? En el año 2003, 2004, 2005 es cuando empiezan los primeros, son los albores de lo que es el desembarco en la droga en Rosario. Perfecto. En ese momento había el negocio del mundo delictual estaba dividido. Estaban en aquellos que vendían drogas, que eran operadores de tercero o cuarto peldaño en cuanto a la valoración que se puede tener en el mundo del AMPA, y los que robaban blindados o bancos que eran los que estaban en el ABC1 del mundo delictual. Empiezan a agravarse las penas, empiezan a producirse los adelantos tecnológicos, lo cual hace muy difícil el tema de esos ataques y el dinero con el que podían conseguir pasa a no ser tanto por las variaciones económicas que hay en la Argentina, y fundamentalmente porque empieza a haber también, no había dinero tangible. Claro. Y paralelamente el desarrollo se da del negocio de la droga, y los tipos que eran usados como una especie de guardaespaldas de aquellos comerciantes, lo digo en sentido figurado, que eran comerciantes con la lógica del comerciante, pero no con la lógica, imbuidos de la lógica delincuencial, utilizaban a estos muchachos que eran violentos, que alguna vez, cada 3 o 4 meses, daban algún golpe a estas entidades financieras o blindados, los empiezan a utilizar como custodios porque empieza a haber problemas, porque empiezan a manejar mucho dinero, en la estabilidad que empieza a producirse con la venta de estupefacientes. Los tipos violentos estos advierten de que el negocio que ellos tenían va menguando en cuanto a las ganancias. Estamos hablando siempre del mundo intelectual, porque parece que estuviera hablando de política, del Congreso. Estás hablando del Congreso. Así hecha esta aclaración que los tipos advierten eso, y obviamente era una suma, era un win-win. Me quedo con el negocio, tengo la violencia, me quedo con el negocio, manejo el negocio, ya no lo protejo, lo desplazo a quien no es violento, con lo cual me es fácil desplazarlo. Me quedo con el negocio y tengo un negocio superavitario porque el negocio tiene el cash flow, o sea, la ganancia de dinero permanente, el ingreso de dinero permanente. Claro. Obviamente que ese dinero que se va ganando de manera cotidiana comienza a ser utilizado para granjear las vulneraciones. Lo digo, la fiscalía que descanse en este momento, empieza a granjear la exención de las alertas. O sea, las alertas no comienzan a prenderse porque están siendo corrompidas por ese flujo de dinero incesante que tiene la venta de drogas. La venta de drogas, para que tengan una idea, en aquellos momentos, estamos hablando casi 20 años atrás, dejaba de ganancia cifras descomunales, es decir, 20 o 30 mil dólares diarios. Claro. Para que se comprenda, en una ciudad chica como Rosario, no es que estábamos hablando de una ciudad grande como Buenos Aires o Nueva York, en una ciudad chica como Rosario, los 2 o 3 grupos que había ganaban ese dinero cotidianamente. Eso obviamente perforaba, horadaba todos los controles que pudiera haber. Cuando esos grupos permanecen en el tiempo, se transforman en lo que son las organizaciones criminales, pero en aquel momento no lo eran. Volviendo al punto para retomar, para tratar de disipar el interrogante, ¿por qué yo entro como abogado de ellos? Porque yo era abogado de cuando ellos estaban en la otra operatoria delincuencial, o sea, yo los había defendido en esto y en otro a todos. Después el boca a boca se va pasando, era una especie de propaganda involuntaria, y me iban contratando, pero y paso a tener, en algún momento, estos grupos
todo defendido por mi estudio. E incluso también tiene una derivación eso, porque se produce una alta exposición con que me falta un elemento, una pata que también coadyuva o abastece también a una más a esa situación, ¿no? O sea, a ese desvío en mi vida, si querés. Que es que por una casualidad yo empiezo a defender gente vinculada al fútbol. Claro. El fútbol en Rosario, que en todo el país, pero en Rosario se da que es una pasión, creo que como en muy pocos lugares en el país, por lo de Newell's y Rosario. Y yo comienzo a defender los integrantes de la Barra Brava y los jefes de la Barra Brava de los ambos clubes. Con lo cual resulta ser una caja vos estás vivo de pedo, digamos. O sea, digamos, vos sos un milagro de la... Con una aclaración. Has domado las fieras. Hasta tenía la ventaja de ser hincha de River, con lo cual no empatizaba con ninguno de los dos. Ni siquiera tenía problemas de simpatía, ¿viste? Bueno, todo eso sumado, mezclado, batido, terminó con lo que decía en cuanto a la posibilidad de haber tenido las causas estas con mayor repercusión, ¿no? Sí. No sé si he sido claro. Sí, perfecto. Super, y vos sabés que por ahí. Sí, no, al contrario. Vos sabés que me detrás de escena, ¿no? Sí, y me detona un montón de preguntas. Una pregunta básica que se me ocurre hacerte, en base a que vos, los que hacemos penal, tal cual vos lo ibas relatando, también es como que el fenómeno delictivo lo vivimos como muy de cerca y como se va gestando y se va modificando. Y Rosario hoy en día es el paradigma de, obviamente, de lo que tiene que ver con el narcotráfico, con la cooptación de los poderes públicos y demás. Es la Colombia de antaño. Exactamente. Si a vos te preguntaran cuáles son, uno está planteado en otra provincia como Mendoza, en la cual supuestamente no tenemos una realidad similar a Rosario. ¿Cuáles crees que serían como esos vectores que uno tendría que analizar o detectar para ver cuán avanzado está el tema del narcotráfico en la provincia como para empezar a asemejarse a lo que es Rosario? Mira, un requisito, hablando en términos abogadires, una conditio sine qua non, un requisito absolutamente necesario para que ocurra la estabilidad en el tiempo, es la corrupción policial. Perfecto. No puede haber ninguna organización criminal en los términos que ustedes tres y yo conocemos como organización si no hay estabilidad en el tiempo, porque si no son un grupo de meros delincuentes que hacen alguna cuestión delictual. El problema de esta gente es la permanencia, y la permanencia solo puede ser brindada con la corrupción policial. Liberando la zona, como se dice, ¿no? Liberando la zona. Claro, liberando zonas. Que después hay mezclas, después ellos mismos, por disputas territoriales, también confrontan entre ellos. Sí. Y terminan teniendo repercusión mediática, y esa repercusión mediática, como trae consecuencias políticas para los gobernantes, se terminan cortando los lazos, o ya sea por la intervención de la justicia con las detenciones de personal de las fuerzas operativas, o porque la propia política, que en definitiva la administración provincial, en el caso de Mendoza o Santa Fe, es la que direcciona la Fuerza Provincial de Seguridad. Pero un termómetro para eso, o sería más que un termómetro, quizás una barrera para que no ocurra lo que ocurrió en Rosario con la densidad y en la envergadura que ocurrió acá en la zona, es tener el control policial, pero permanente de parte de las fuerzas políticas. Sí. Es cierto, porque como todo tiene que ver, este es el problema de mayor, el problema que tiene esto para poder asimilarlo, es que roza siempre el tema económico. O sea, uno podría decir que es una cuestión ética o moral, el tema de la captación de la norma, etcétera, etcétera, pero siempre está atravesado todo por más que por una cuestión social, la cuestión social es una derivación de la cuestión económica. Si vos tenés, y lo que quiero decir es esto, si vos tenés el personal policial bien pagado, o sea, dentro de lo que es la sensatez de este país, tampoco no de Nueva York, pero bien pagado, con asistencia, de la obra social, de la posibilidad de darle movilidad laboral al personal policial,
eso va a disminuir los índices de corrupción o las posibilidades de corrupción. Pero si vos tenés en Mendoza, como existe acá en Rosario, y esta es una discusión que viene desde hace años, personal policial que porque tiene descuentos por adelantos que le hacen, que terminan cobrando 300, 400 mil pesos por mes, y que cuando tiene que volver a la casa vive a 30, 40 metros del tipo que vende falopa, y el tipo está al alcance de la corrupción. O sea, es muy fácil constituirse en un héroe moral o ético cuando quizá como todos nosotros tenemos nuestros platos de comida, nuestros hijos están satisfechos o medianamente satisfechos o con posibilidades de futuro. Sí. En la misma línea... Que me puse muy serio. Sí, no, y está bueno porque es un tema que nos apasiona a los tres. Yo, el caso que tuve el fin de semana del homicidio que tuve tenía un sesgo que ver con todo esto que le está comentando. Y cómo se ha ido liberando la zona y cómo se ha liberado el oeste de la ciudad. Porque si bien no es Rosario Mendoza, pero ya el oeste de Mendoza se está empezando a convertir en algo muy similar. Tenemos una preocupación, Carlos, acá en Mendoza, que empieza a descontrolarse la situación. Y en relación directa con lo que estabas contando, al margen de la policía, la otra gran pregunta es ¿cómo ves la justicia? O sea, ¿cómo ves el laburo que viene haciendo la justicia en relación a esto? Más allá de que los que hacemos penal, o no todos, pero sabemos que la justicia interviene después de que ocurrieron los hechos, pero bueno, generan un reflejo, ¿no? No como prevención, pero es un punto central, pero al margen de que se enoje quien se enoje de los que están escuchando acá en Rosario. El problema más grave es que en el mundo ese ficcional en el cual vivimos, el cual nos enseñan en la facultad, en Derecho Procesal Penal, o en Derecho Penal 1, Penal 2, y que después tratamos de que esas soluciones de los prácticos penales que nos exigían en la Facultad de Derecho, cualquiera fuese, privada o pública, tengan similares características en la resolución de los temas reales. Eso no ocurre porque hay una injerencia feroz de lo que es la política en las resoluciones judiciales. Y eso es como una desviación de lo que es, no de una cuestión como puede decir Cafferati, de una concepción bélica, no se trata de eso. Se trata de una concepción de supervivencia de los propios tribunales. Claro. Los propios tribunales por ahí, uno puede quejarse de los fiscales y a veces comete el error, por ahí me voy un poco de tema, pero para que se entienda. Los fiscales hacen su tarea, tienen el derecho a la parcialidad, los defensores por ahí tenemos un derecho más amplio a la parcialidad, pero los que atribuyen razones o las quitan son los jueces. Y los jueces, cuando vos ves que determinadas interceptaciones telefónicas o allanamientos son convalidados o procedimientos son convalidados sin ningún tipo de control, solo por una cuestión de que el fin justifica los medios o porque la legitimidad social así lo reclama, y estás en un problema porque la consecuencia feroz y tremenda para la profesión es que terminamos siendo como ese personaje de Tirso de Molina, un convidado de piedra, porque estamos sentados a la mesa pero no podemos participar o nuestro trabajo se transforma en inocuo. Sí. Carlos, pasa eso porque no genera simpatía social. A propósito de eso que estás comentando, asumiste la defensa de Agustín López y ahí te referiste al término populismo judicial. Sí, porque a mí me llamó la atención, bueno, pero es un hecho particular, no tengo problema en hablarlo, pero... No sobre el hecho, sino por el concepto, digamos. Pero me llamó la atención que un hecho que tiene que estar encuadrado en un artículo del 84 bis, y que en definitiva no es desplegado o cometido como sujeto activo por parte de un tipo que es un delincuente, tiene tanta repercusión emocional en la gente. Y el reclamo que hay de parte de la gente, del ojo por ojo, atraviesa todos los diques que no quiere atravesar y contamina a quien debe juzgar. Y el que juzga, o la que juzga, termina haciéndolo con temor a que una decisión jurisdiccional que se vaya en contra del clamor popular, aun cuando sea abastecida por la ley procesal o la ley de fondo, termine cuestándole el puesto.
o sea pasible de un pedido de destitución o de jury como es acá. Sí. Ahí es donde radica el problema. Obviamente que la gente le cuesta asimilar eso, le cuesta asimilar de que hay normas expresas, esos rezos laicos que nosotros mamamos desde la facultad, que nadie puede ser condenado, nadie se puede condenar una ley anterior al hecho del proceso, la presunción de inocencia, los pactos internacionales, y bla, 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 bla. ¿Tá? War, de Hamlet. Resulta que a veces todo eso, pero a mí, Carlito, a mí me cuesta el cargo, yo lo libero a este tipo. Porque mató 2 personas en pleno centro de Rosario. Y entonces, ahí retomando el inicio, pero volvemos para atrás todo. Donde me dan ganas de sacarme el disfraz de abogado y irme a mi casa, descorchar una botella de vino con mi novia. Eso es lo mejor, la mejor parte del día. Acá estás invitado, vino sobra, lo único que sobra en Mendoza es vino. Pero lo que te mantiene otra vez, yo lo digo y se los digo a los 3, que cada uno en su métier y de su incumbencia o de el lado del mostrador que estén, hay que persistir, hay que seguir luchando con esa candidez casi ingenua de cuando uno tenía 20, 25, 30 años. Hay que seguir en la batalla. No hay que perder las esperanzas de que el mundo pueda ser cambiado. Está bueno. Yo te hago la última pregunta por mi lado, que es una pregunta bastante simplona, pero que a veces a mí me lo hacen y me interesa conocer vos tus vivencias, que tenés algunos años más que yo de experiencia. ¿Nunca has tenido miedo de los propios clientes? ¿Nunca te has sentido decir, sí, ¿para qué agarré esta defensa? Sí, no, eso por ahí, al principio es como que tenía una inercia, era una especie de colapinto chocándome los muros Colapinto. Pero yo alguna vez referenciaba, que después me lo preguntaban, el hecho de venir, yo vine de una zona rural, lo que decía también al principio, con lo cual el tema de la violencia es como que vos tenés la violencia al alcance de la mano en el campo, y entonces si la afino, la gente del campo no se asusta tan fácilmente como por la violencia como la de la ciudad. No lo digo lo de Buenos Aires, lo de Córdoba, lo de Rosario. Sí. Y por ahí he podido tolerar o soportar quizás las presiones más que otros. Pero sí, alguna vez sí sentís miedo y ya en un momento, hace 2 o 3 años, Rosario se estaba volviendo invivible y ya no había nombres propios que te salvaran y se había puesto complicado. Y pasaba con mi socio, Adrián, sí. Voy a contar una infidencia, pero que no es una infidencia, poco que lo diga, que decidimos no tomar determinadas causas, porque muchas veces para no tomar una causa, la manera de correr al cliente es pidiéndole mucho honorario. El problema de estos tipos es que claro, la mano en la guanterita. Con lo cual no hay monto que los pueda hacer correr. Claro, ¿qué haces con eso? Es un problema. Y entonces empezás a tratar de utilizar un poco de psicología dentro de lo neófito que puede ser uno de sus temas, pero para tratar de no quedar, rechazarlos abiertiertamente y caer en la trampa de correrlos con la plata, porque te dan la plata y después te exigen con el tiro de que va a pasar algo. Yo creo que los jugadores que entraron nuevos, que la pregunta merece quizá una respuesta muchísimo más larga, pero para centrarla y tratar de ser lo más sintético posible. El problema mayor es que se ha ido depreciando todo lo que son los frenos inhibitorios de las personas que están en el escenario. Sí. Y esos frenos inhibitorios se han ido difuminando, porque son pibes de franjas etarias muy jóvenes, o sea son pibes que tienen 18, 19, 20 años. Claro. Que no conocen. Menos también. No saben quién es lo que decías vos, Matías. Sí. No saben quién es nadie. Entonces, ese pibe le dan 2 gramos de cocaína o 50.000 pesos y va y le pega un tiro a cualquiera, pero aparte, no solo que a cualquiera, sino que en cualquier lado.
porque Claro. procuran intimidad, o sea, y eso, lo cual se transforman en una bomba de tiempo, ¿no? Es un peligro. Sí. Sí he tenido en el último tiempo algunos reparos y junto con mi socio por ese crimen invisible que había en Rosario. Al punto tal, te digo ya como nota de color sobre el estribo ya. Sí. Y esto es verdad, lo juro por mis hijos. Tengo que decir. Hace 3 años o 4, nosotros con Laura, mi pareja, viajamos varias veces a Mendoza, obviamente a las bodegas. Y habíamos visto, no sé cómo estará ahora, pero habíamos visto en el contraste, porque quizás ustedes metidos ahí tienen más capacidad o mayores datos como para ver las virtudes y los defectos de donde están. Pero nosotros en el contraste con Rosario, y viendo una ciudad tranquila de pocos habitantes, que veíamos chicos caminando por la calle o en bicicleta, tuvimos a un tris de irnos a vivir a Mendoza. A ese nivel. Mirá vos. Mirá vos. O sea, nos venís a morder acá de los Voy a ir a comer clientes. asado con ustedes. Claro, asado sí, ahora los clientes no. No, imagínate, se los deja a usted. Claro. Decir que conmigo no va a competir, eso No trabajamos más. Vamos a estar en Claro. peleas opuestas nada más. Mira, sería un honor, creo que sería un Sí, honor acá en sería. el fuero penal. Y de verdad está invitado. Y si de viene a estás, Mendoza. estás invitado. El asado, el vino y la charla no va a faltar. No va a faltar. Cuando quieras, Pascual es un tipo re generoso, así que no le va a faltar nada. Bueno, Carlos, te queremos agradecer un montón. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y por la buena voluntad y predisposición para prestarte esta nota. O sea, yo te contacté de manera, o sea, sin conocerte y tuviste una predisposición que realmente le agradezco. La verdad que sí, se disfruta mucho tener invitados como vos y poder hablar con tanto conocimiento y tanta experiencia, ¿no? Es buenísimo para todos nosotros. Bueno, es recíproco la sensación y les agradezco. Ha sido un placer. Estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Muchas Bueno, gracias. muchas Carlos. gracias, Carlos. Un abrazo. Saludos. Chao, nos vemos. Seguimos, vamos al segundo bloque acá en Common People por Vorterix Mendoza. Y vamos a tener tenemos un invitado muy especial y aparte para hablar de un tema muy especial que justamente estabas vos contando, Mati, al principio. Sí, la verdad. Tenemos al doctor Roberto Yunes. ¿Cómo estamos, Bienvenido, Roberto? un Muy gusto bien. tenerlo acá. No, el gusto es mío. Gracias por la Te invitación. da muchas gracias por venir. Roberto es un médico psiquiatra, sé que no le va a gustar, pero es muy reconocido, docente universitario, fue Investigador, investigador. No le podíamos poner porque nos retaba si le poníamos, nos retaba si le No, poníamos. le muchos tapábamos el títulos. banner con todo el, Claro, el historial. con todo el historial, pero es muy reconocido, muy recordado por tus alumnos. Parece que bajaba gente. Bueno, sí, ¿ves? Esos son personas que me recuerdan especialmente. Sí. Pero bueno, y tuvimos una experiencia en particular, más allá de que enmarcado en la primera pregunta general, que tiene que ver, que sería la básica, que es cuánta salud mental hay hoy en la sociedad. Pero en particular tuvimos una experiencia en una causa penal en la cual tuvimos la suerte de que nos hayas ayudado a ser perito de control en una cámara GESEL, ¿no? Que para Sí. quien nos escucha y no sabe de qué se trata, una cámara GESEL es la forma en la que se le toma una declaración testimonial a un menor o una menor que tiene toda una serie de requerimientos o acondicionamientos y la intervención de profesionales, y que es uno de los temas que más discusiones generan hoy en día, porque es la base de los delitos en particular contra la integridad sexual, es la base, digamos. Y nos contabas o Fede en líneas generales nos contaba que hubieron un montón de observaciones que viste en esta experiencia, ¿no? Sí, es digamos, como todas las experiencias que tienen que ver con aquello que está entre la justicia, la salud, particularmente la salud mental, delitos en general, delitos de abuso sexual y abuso sexual infantil en particular. Son todas experiencias que sensibilizan, ¿sí? Realmente no te dejan indiferente. Y en todo caso, todo lo que está vinculado a esta experiencia, todo lo que rodea a la experiencia en cada uno de sus detalles,
se te queda muy grabado y son fragmentos que vas reflexionando, tratando de incorporar a una visión previa de la temática, ¿no? Por ejemplo, abuso sexual infantil, qué sé yo, la pederastia viene siendo un tema hace ya lamentablemente bastante tiempo, pero que afortunadamente está saliendo a la luz cada vez más. Y parte de la reflexión es, bueno, ¿cómo es este procedimiento? ¿Cómo juega frente a la justicia en general, frente a la ley en particular? ¿Cómo juega esto de probar? Claro. Sencillamente probar. Yo continuamente estoy viendo desparramados en ámbitos que me son comunes con mi hijo, textos que tienen que ver con la prueba en esto, la prueba en aquello, la prueba en lo demás. En particular en esta temática, que lo del abuso infantil, precisamente una de las cosas que ustedes lo conocen mejor, pero mucho mejor que yo, que las caracteriza a la hora de tratarlas en el ámbito de la justicia, bueno, es cómo probarlo, en definitiva. ¿Cómo Exacto. probarlo? Las pericias, en general, todas, no sé, la mayor parte de los oyentes ha oído hablar de peritos, pero quizás no tengan en claro que los peritos son ayudantes de la justicia, para proveer su mejor saber y hacer en determinados temas. En la justicia, jueces, fiscales, abogados, defensores, no dominan la absoluta totalidad de los temas que existen. Cuando hay un tema del que no conocen, solicitan la asistencia de un perito. En el caso del abuso infantil, notablemente aquí en el mundo, se da en el medio de una carencia de evidencias físicas de cualquier otro tipo. Quiero decir, si yo tengo un homicidio, disculpen la grosera comparación, bueno, tenemos un arma, un proyectil, una vaina, pruebas físicas, detección de trayectoria, cantidad de cosas. Pero en este caso, de algún modo, para mi sorpresa, un poco para mi espanto también, me di cuenta, me percaté, y también me pregunto hasta dónde se extiende en otros ámbitos, ¿no? La prueba se remite un poco al relato, y por relato ampliamente estoy diciendo qué es lo que afirma quien denuncia o quien es la víctima, y la denuncia hecha por otro, generalmente un familiar. Exacto. Es el relato de la víctima y el relato del presunto victimario. ¿Qué ocurre cuando el presunto victimario dice sencillamente yo no he hecho nada de lo que aquí se dice, y la víctima per se o vía sus familiares dice sí, me han hecho esto? Son dos testimonios, y el juez lo que está pidiendo, acá hay alguien que obviamente dice que no hizo nada, y acá hay alguien que dice que le hizo algo. ¿Cómo hago yo para saber Claro. quién dice la verdad? Ahí yo también voy a traer un poco acá a la mesa cosas que hemos hablado, porque una de las cosas que más te has dedicado es el tema de la neurociencia, y sobre todo has estudiado mucho de memoria. Uh-huh. Esto Matías lo debe saber mucho más que yo estoy lejos de ser un especialista, pero me doy cuenta que está un poco atrasado el tema y desfasado por ahí con los avances científicos de lugares que hemos hablado muchas veces, de Elizabeth Lovefoot o Daniel Kahneman, que han investigado básicamente que la forma en que alguien relata algo, sin que necesariamente mienta, pero está reconstruida de una manera que no es acorde a los hechos. Sí. O sea, es como hay un montón de sesgos. O sea,
esa parte, Claro. ¿cómo te parece que se podría incorporar? Bueno, digamos, se vive en el siglo XX fue el siglo de la física, ¿sí? Sí. No hay duda. Alberto Einstein, Max Planck, tantos físicos brillantes. El siglo XXI va a ser el siglo de la neurociencia. Lo está haciendo, pero lo que va a ser apabullante. En ese camino se ha transitado por una distancia enorme desde que comenzó el estudio científico experimental. ¿Sí? Menciono esto experimental fundamentalmente porque sobre la memoria ya hablaba y con muchísima aplomo Aristóteles y los griegos. Pero experimentalmente esto comenzó en el siglo XIX. Un señor que se llamaba Ebbinghaus y que fue el inventor de lo que hoy es el, qué sé yo, la patada inicial del estudio científico experimental de la memoria, estableciendo lo que se llamó la curva del olvido, que no es nada más que las cosas que nosotros aprendemos y creemos tener retenidas para siempre, simplemente tiene una curva de decaimiento que puede llegar hasta la neta desaparición. Y en el mejor de los casos, les voy a poner algo sumamente entendible, estos notables esfuerzos universitarios del estudiante por tomar los contenidos, llegar al final, sacar su nota. Yo hago clases en neurociencia y en farmacología particularmente. Si uno se pone medieval, se puede transformar en una Biblia a memorizar o una guía de teléfono. Bueno, el esfuerzo del estudiante es por incorporar todo esto. ¿Para qué? Para que en un momento dado y a demanda pueda devolverle al profesor esos contenidos. Bueno, Ebbinghaus no hizo otra cosa que demostrar que si nosotros tomábamos el examen en el 4º piso de la facultad, el alumno aprobaba y mientras iba bajando por la escalera en caracol, cuando llegaba más o menos a la planta baja o a la explanada de la facultad, ya había olvidado el 40% de lo que había aprendido. Y en 12 horas, alrededor del 60%, ¿no? Para en 30 días, dejar la historia ahí, quedarle un 20% con suerte. Bueno, en relación a eso, imagínate si lo proyectás sobre la declaración testimonial. Claro, el tipo que muchas veces que- están declarando sobre cosas O te dicen hace incluso, 5 años atrás. pasó hace 2 años, ya no me acuerdo el hecho, te dicen algunos, así como de una manera... Claro, el problema quizás con esto que estás, o sea, mi pregunta, que te estamos interrumpiendo el No, por desarrollo, favor, al contrario. es, o sea, si pasado cierto tiempo queda aproximadamente el 20%, ¿con qué se construye el resto del relato, no? Bueno, eso es muy interesante. Acá voy a dar un salto enorme, si no nos vamos a pasar en la entrevista. Te voy a dar un salto enorme a la... yo hablé del padre, del padre del estudio de la memoria científica en forma experimental. Yo ahora voy a empezar a hablar de bisabuelos de ese hombre, que han llegado a establecer, bueno, las bases, o están estableciendo las bases biológicas y moleculares de la memoria, ¿no? Esto tuvo un reconocimiento explícito en el 2000 con un señor llamado Eric Kandel, y que se ha seguido proyectando. Esto ha abierto avenidas, pero avenidas increíbles. En lugar de detenerme en aspectos moleculares que no van a venir al caso y no van a interesar demasiado, sí me voy a detener en algo que me parece de lo más pertinente. Una idea que por lo menos yo tuve por muchísimo tiempo en mi vida, y la tuve aún habiendo empezado neurociencia y haber empezado a estudiar aprendizaje y memoria, por lo menos la tuve hasta que se la puso sobre la mesa y empezó a discutirse. Yo la idea que tenía es que la memoria, mucha o poca que nos queda, es fija, ¿sí? Puede ser poca y me acuerdo poco, puede ser mucha y me acuerdo mucho, pero es fija y es fiel. Bueno, uno de los grandes descubrimientos que en su momento impactó tremendamente y hoy guía gran parte de la investigación, es que la memoria, contrariamente a ser fija,
La memoria es algo que se reconstruye a sí misma continuamente, pero con una condición. Fíjense, porque acá hay una suerte de truco. Si yo no recuerdo, no evoco. Y si no evoco, las cosas quedan recordadas como están. Si por el contrario estoy evocando un recuerdo, cada vez que lo evoco hay que reconsolidarlo de vuelta a la memoria, pero lo reconsolido cambiado. Poquito, mucho, más o menos, pero es diferente. O sea, sería como que cada vez que uno tiene que volver a relatar un hecho que supuestamente vivió, se le van incorporando elementos. Lo vas digamos, transformando. lo vas convirtiendo. O recreando. Mira, pues yo sé que esto tiene su complicación y la gente que nos escucha quiere claridad. Es probable que a ustedes les haya pasado algo similar o no. A mí me ha pasado. Empezar contando en mi adolescencia una anécdota muy graciosa protagonizada por un amigo que lo dejaba muy bien parado. Los años fueron pasando y yo seguía contando la anécdota. No me daba cuenta, pero cada vez iba adoptando un rol más protagónico. Y al final, cuando han pasado 30 años y no nos hemos visto más con este amigo, el protagonista soy el protagonista. He cambiado el contexto de modo tal, no menor. Y no intencional. No intencional, justamente. Eso, bueno, no intencional, es crítico. Pues si fuera intencional, estoy intentando estás manipulando. deformar, manipular. Pero esto es sin que yo quiera hacerlo. Cambio el protagonista, y el protagonista de la historia soy yo. Esto hay experimentos a montones. A montones. Los australianos son gente que trabaja pero activísimamente en el tema justicia. Fue una de las cosas que me sorprendió en su momento, pues son pioneros en el estudio científico y neurocientífico que tiene que ver con la ley, ¿no? Digo esto porque una de las primeras veces que se estableció este fenómeno fue con un tipo que ya tenía sus 40 años y en Australia se ve que se organizan kermeses con globos, estos que te le vas en una canasta en el lugar, te hacen saludar y todo y te bajan. Él no voló nunca en globo y lo sabía, pero absolutamente. Psicólogos, psiquiatras, en colaboración con la familia, crearon un set de recuerdos. Y el tipo, la estoy haciendo hipercorta, pasó de decir yo nunca anduve en globo a vos sabés que yo no me parece que sí, a decir sí, anduve en globo. Sí, me acuerdo, saludando a mamá desde la canasta. O sea, no solo podés vos transformar tus memorias involuntariamente, sino que yo te puedo implantar memorias que vos no tenés. Bueno, ahí está, que me lo has comentado 1000 veces. ¿El síndrome de la acomodación no es que se trata de eso? ¿El síndrome de la acomodación del abuso sexual no se trata un poco de eso? Calculo que sí, en definitiva. Cada vez que yo, fíjense que siempre me estoy apartando de el falsear la memoria. Siempre estoy quedándome fuera de eso, a pesar de que en el tema del que estamos hablando es crítico, porque podría, en el ejemplo con el que partimos, podría estar o debe estar involuntariamente faltando a la verdad o el victimario o la víctima. No puede haber en un abuso solo dos personas que están diciendo la verdad. Claro. Yo no hice nada y a mí sí me lo hicieron. Claro. ¿Cómo se preguntas, no, tengo como dos preguntas que vienen directo con esto y que tienen que ver un poco con lo que es la mecánica de las pericias, porque en definitiva cuando uno hace una pericia psicológica, una cámara GS en una pericia psicológica, lo que se está intentando determinar es qué grado de credibilidad o no tiene la credibilidad del relato, exacto, relato, ¿no? Si lo acomoda o no lo acomoda. En este ejercicio que contás de que cuando uno recuerda, o sea, uno tiene que volver para atrás, lo reconstruye y demás. ¿Cuánto influye el que escucha
y hace de interlocutor de esta anécdota que uno cuenta, que en este caso serían los peritos, digamos, ¿no? El que está escuchando, por ponerlo más claro, ¿no? Para no darle tanta vuelta, ¿no? Claro, si claro. yo tengo que contarle, es lo mismo si yo tengo que contarle un evento traumático o que entiendo vivenciado a Esteban, que tiene 24 años y se parece a Colapinto, o a una chica de 30 años, psicóloga, vestida de determinada manera y con signos de tener ideológicamente una posición tomada, por ejemplo, con el aborto, o a un señor de 60 años que está con el ceño fruncido y mudo, ¿no? Esto puede generar sesgos. Sí, definitivamente. Buena parte de la literatura que trata este tema, precisamente como para el abuso infantil, lo que tenés definitivamente es o el relato, estamos hablando de la memoria, o la psicopatología, lo que derivó del abuso psicopatológicamente. Curiosamente, de lo que deriva psicopatológicamente del relato, no ha logrado constituir una entidad en sí misma. ¿Qué quiero decir? Yo quiero diagnosticar una esquizofrenia y digo, bueno, el paciente me está relatando que padece, estoy abreviando, que tiene alucinaciones auditivas, visuales, que le habla a la Virgen, etc. Una serie de componentes que encajan en un cuadro nosológico y yo lo diagnostico. El abuso sexual infantil no ha cristalizado en un cuadro psicopatológico en el que digo, mira, tiene esto, esto y esto, por lo tanto ha sido abusado. Y el relato suma. Claro. No hay un cuadro psicopatológico definitivo. Bueno, eso es una cuestión, es tremendo. Sí, Y después, una cosa que para traer también, porque el tiempo, o sea, para redondear en cosas interesantes que me has planteado vos, él me dice genuinamente, como diciendo, pero ¿por qué soy perito de control? ¿Qué quiere decir? ¿Que no somos iguales? Claro, bueno, que Y eso es que Matías, y es una de las cuestiones con el EDEA, justamente, es decir, acá hay un desnivel tremendo. Claro. Porque el perito oficial se supone que es imparcial, no sé, no entiendo la lógica del sistema. A ver, yo voy a tratar, yo no estuve en pero puedo reproducir, pero me lo imagino. 1000 veces. No, pero me lo imagino, vos, docente universitario, psiquiatra con un montón de años, vas y te encontrás con dos peritos del EDEAS, de 30 años aproximadamente, que deben tener 2 años de recibida de psicóloga probablemente, 2, 3, como mucho, y que te llevan adelante y te explican cómo van a llevar adelante el procedimiento y vos te tenés que observar y dejar que hagan para después volcar tus conclusiones si es que coinciden o no coinciden. O sea, lo máximo, o sea, tu máxima posibilidad es la observación, digamos, ¿no? Sí. Eso es lo que te encontrás cuando vas, ¿no? Como perito de control. Perito de control controlado. Claro. Que un poco va en contra de la imagen que también la gente tiene de perito de parte, Claro. que es un perito participativo. Exactamente, exactamente. Hasta le pego en... Como si supiera casi. Como si supiera. ¿Cómo se supiera? No, es que se nota mucho que tu rol es de control y por momentos estoy exagerando, estoy haciendo una hipérbole de lo que ocurre. Pero esto de control, por momentos parece que bueno, yo debo controlar si las cámaras funcionan, si el micrófono se escucha, si el auricular está fuerte o está bajo. Y yo entiendo que el perito de control en realidad no está para eso, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia, mi interpretación más amable es la de decir, controla que los peritos a los que se consideran oficiales, no actúen de un modo absolutamente fuera de lugar y descontrolado, ¿no? Claro. Que estén haciendo aquello un poco que se espera que hagan. Y si no, dejar constancia de ello. De todos modos, creo que la figura, sepan para empezar, que en esto no siento un sesgo, porque por el contrario, cada vez que se habla de abuso, en lo personal mi sesgo es casi invertido. Yo
tiendo por el abuso infantil a sentirme inclinado por la figura del niño, ¿no? ¿Cuál es un verdadero riesgo? Porque es bueno que sepamos desde ya, en este momento, que la posibilidad de que se condene a un abusador y que esto no sea correcto es tan o más grave que se condene a la víctima negándole su condición de víctima. Claro. Yo lo que veo en esto es que está muy, muy determinado quiénes son los peritos y quiénes controlan. Bueno, de hecho se traslada a la práctica. Claro. Para un juez no es lo mismo lo que dice la pericia oficial porque, que lo que dice el de parte. Pero porque hay una deformación, digamos, del sistema en el cual el perito entre comillas oficial, no tiene ningún tipo de interés, cosa que no es real. Vos estás en el Ministerio Público. Yo siempre he sido partidario de que todos los equipos periciales deberían pertenecer a la Corte para que haya igualdad de armas. Siempre lo he dicho, vos me has escuchado acá, que se lo he dicho al procurador, se lo he dicho a los ministros de la Corte. Para mí, el cuerpo pericial no tiene que pertenecer al Ministerio Público. Ese es el primer error. Para mí ahí la están pifiando, pero eso es un pensamiento mío. No soy el dueño de la verdad. Yo que estoy en la parte acusatoria, considero que sería más sano que los cuerpos periciales no formen parte del Ministerio Público Fiscal, sino de la Corte, donde todos accedamos de igual manera. Sí, una buena en igualdad de armas. Y en igualdad de armas. Interesante, ¿no? de la reflexión. Sí. Porque si no el perito de parte, no. Es casi un convidado de piedra. No, es un convidado de piedra que es peor todavía. Si no lo llegas a tener, olvídate. No, digamos, que tengas la suerte de llevar uno, porque no todos pueden costearlo, no puedes llevar un buen perito de control o un buen perito de parte, no todos tienen cómo acceder, ¿no? Son personas por ahí con una extensa trayectoria y demás. Ahora, Entonces, ¿cómo se determina desde el punto de vista técnico, si es que lo puedes repasar? Eso le iba a preguntar, le vas a preguntar vos ahora. De este 20% aproximadamente que de el relato el que uno puede evocar, digamos, queda y el resto está construido. ¿Cómo hace uno para encontrar ese 20% y poder decir, esto es así, o sea, esto no está construido, digamos? Bueno, mira, vamos a hablar específicamente, porque si no esto se hace un mundo fascinante. Pero es fascinante, esto podemos estar 3 horas, yo creo, ¿no? Está re bueno. Pero quedémonos en este caso, en esta situación. Cuando apelas al relato, ustedes saben que cuando estamos hablando acá de abuso infantil tenemos el victimario y la víctima. El victimario sigue su curso, ¿sí? Eventualmente como abogado defensor, etcétera, como perito se los puede entrevistar y tener 1.000.000 de charlas con ellos para construir su propia imagen del caso. Pero lo otro es de lo que estamos hablando. La víctima. Ella está en una pericia oficial, ¿sí? Con peritos del Ministerio Público Fiscal. Y la figura ocasional, a veces pueden, a veces no, de un perito de control, no de parte. ¿Sí? Claro. Lo que vas a ver y lo que tenés es el relato de una, voy a distinguirlo porque así se caracteriza, niño, niña o adolescente. ¿Sí? Vas a tener el relato de un niño, niña, adolescente y la pericia en este caso yo creo que es de regla, la pericia de 2 peritos oficiales. Bueno, y ahí viene el punto. Es decir, yo te puedo decir cosas como que, no sé, el menor luce aparentemente normal, su relato es coherente, es simpático, no se cierra las preguntas, y que cómo condució el relato pareció más o menos adecuado, sí, una línea con la hoja de la denuncia. Por ejemplo, a ver, en este caso en particular, no estoy ocultando nada, no creo que sea obligación, pero de la documentación de este expediente, yo tenía conocimiento de la totalidad de la documentación. Claro. Y los peritos oficiales
tenían conocimiento de la denuncia. Para mí esto es muy importante, pero muy, muy importante. De algún modo uno piensa que cuando va a periciar, bueno, llevamos lo que el expediente tiene acumulado. Como hay una reunión previa entre los peritos oficiales y el de control, en esa primera reunión se estableció que ellas conocían lo que yo conocí como primera hoja. Claro. Pero le siguieron un mínimo de 5 documentos sumamente trascendentes para el caso, que no pudieron entrar. Para la pericia misma. Claro. Para la pericia, ¿no? Para determinar, digamos, Es que no la pudieron veracidad. entrar. ¿Cómo va a entrar en la pericia si no lo conoces? Claro. Que el fundamento que usan es que no se tienen que contaminar con la causa, según dicen, ¿no? Bueno, es que ahí está gran parte del esfuerzo de la justicia, y me refiero a gran parte del esfuerzo de la justicia aquí en Australia, es determinar, bueno, ¿cómo establecemos la veracidad? ¿Sí? Porque parece que me lo está diciendo en serio, porque me lo repite coherente, porque no comete muchos errores o contradicciones. Todo esto yo se los puedo mostrar, está estudiado, no hay problema. Estudiado científicamente, quiero decir. Está estudiado que el 50% de las veces las cosas salen de un modo y el 50% del otro. O sea... Es una tragedia, digamos. Claro. O sea, una tómbola. Y en definitiva, les voy a dar un solo ejemplo. Hay toda una rutina que vos debes llevar a cabo si quisieras hacerlo según la receta. ¿Sí? Una entrevista que determine que cognitivamente la persona es capaz de manejarse, una transición hacia los hechos amable para crear confianza y empatía, entrada en los hechos, donde se privilegia el relato libre. Relato libre es muy importante, yo no veo mucho por ahí esto de relato libre, ¿sí? Bueno, para seguir la serie también. Suena bien, ¿sí? Me suena muy parecido a la denuncia original. Claro. Le hago una pregunta que no tenga nada que ver con este caso en particular. Las denuncias de los delitos de abuso sexual infantil generalmente lo hacen familiares. Claro. Sí. Padre, madre, Sí, sí. tíos, tías. ¿Qué pasa si en realidad, hipotéticamente estoy diciendo, el denunciador, el mayor, la autoridad para el menor, tiene que ajustar cuentas con el denunciado? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Y yo pongo a mi hijo de por medio, diciendo, vamos a hacer una denuncia. Lo charlamos, quedamos bien y a vos te explico. No es jodido, no es difícil. Te van a hacer unas preguntas, gente amable, no te van a tratar mal, pero le vas a decir, no sé, me tocó acá o me tocó allá. Y bueno, de repente tenemos un caso, pero completamente diferente, que es el familiar delinquiendo para inducir que Utilizando al chiquito para utilizando a un chico como testigo de un hecho que nunca ocurrió. eso. Sí. He tenido varios casos de esos, en serio. Han pasado varios. Yo voy a hacerte algunas preguntas que son de las incómodas, de las que me van a cancelar seguramente. Que no me, porque siempre se la agarra conmigo. Ese es tu amigo. No, ese me va a gustar. Pero una pregunta básica que pasa en esto, que está el dicho popular que dice: los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. ¿Mienten los niños o no? Pepe, en definitiva, a ver, vamos a hacer una situación de lo más elemental. Si el niño es expuesto a una situación que le han advertido reiteradamente que no debe hacer y que cada vez que la ha transgredido recibe un castigo, bueno, si la hace nuevamente y entran y le dicen, ¿vos estuviste?, van a decir que no. No, eso es mentira. Claro. ¿Sí? Ahora, si a mí, mis padres, no cualquiera, no un vecino en la vereda, mi padre o una figura de autoridad para
niño, desde luego cuanto más te alejes del niño, vayamos hacia los 6, 7, 8, 10, 15, cada vez te va a ser más difícil, pero hasta ahí no va a haber tanto problema, hasta los 10, 12, 14. El que tus figuras de autoridad, estos mayores, te digan, mira, vamos a hacer tal cosa, vamos a decir esto, vamos a decir aquello, y en definitiva que luego lo repitan. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. Uno de los motivos autoridad. más común es el rol de la autoridad. ¿Y la autoridad qué significa? Temor. Eso es tremendo. Temor. Es tremendo de cara a todo esto de la cámara GESEL. Pero yo lo he tenido y les hacen a los niños muy chicos, les meten en la cabeza cómo es un pene, cómo es esto, o sea, cosas horribles, que me parece más morboso, más perverso y más asqueroso hacerles a un chico que realmente ha vivido un abuso. Va a ser tremendo meterle en la cabeza que eso le sucedió. Y decir, sí, porque el tío tenía un lunarcito en el... Cosas que son espantosas, chicos, que yo la verdad... creo que eso es más violento todavía, mucho más violento. No, aparte le genera notoriamente más daño inducir a un chico niño que en un queda mundo por vida. tan obsceno con algo que no le pasó, que termina después o no, doctor, creyendo que realmente le sucedió. Obviamente. Si le taladro la cabeza con ese tiempo, Pero todo el tiempo con eso. Por ¿no? eso te hablaba de la memoria. De lo de evocar y de todo esto, ¿no? Y la flexibilidad de la memoria. A vos te pueden haber dicho en tu infancia que te hicieron esto o aquello, qué sé yo. Y vos decir, bueno, yo sé que no, pero me están diciendo que lo diga. Claro, ya te hacen dudar, ¿o no? Ya te hacen dudar y en un momento dado ya lo tenés incorporado. Pasaron los años y decís lo mismo del protagonista de la historia cómica, pero acá es triste. Pues yo a lo que voy, porque si no uno parece que quisiera quedarse siempre en el rol de la víctima. No, es víctima, victimario, son una pareja al final y al cabo de, ¿cómo te gusta decir a vos, Fed? Administradores, entre víctima y victimario se administran una tragedia. Son administración en la justicia penal. No te tenía esa faceta de poeta, a ver. Seguro se le ha sacado a Pacón. No, es muy posible. Pero es la administración del dolor, digamos. Es administrar el dolor, es decir, jugar el dolor el rol, perdón. De víctima, de victimario, el serlo, no serlo. Y para colmo, yo decía, por favor, jugar con que este relato y de este relato el Ministerio Público Fiscal tome una decisión que siga una alineación racional o que por el contrario por sus propios sesgos comienza a decir, bueno, a mí el abuso infantil me mata y le vamos a añadir que además de tocamiento le mostró un y le concursan los hechos y termina termina con un sujeto que, ojo, yo no estoy justificando. No. En por definitiva, supuesto, se entiende claro, se entiende muy claro. El victimario si ha abusó, punto. Mi temor en relación a la justicia son estos saltos hiperbólicos que dan, en donde de una situación que requiere reconocerse, eventualmente condenarse y hasta reeducarse, se dan saltos cuánticos en donde en lugar de este reconocimiento y reeducación te pasan a 15 años de prisión. Claro. ¿Cómo se llama? Abuso gravemente ultrajante, acceso carnal. Sí, bueno, en definitiva lo que distingue a veces a lo gravemente ultrajante de un abuso simple, a mí me da escalofrío. Bueno, esto es una lo saben porque son discusiones doctrinarias interminables. Es un tocamiento arriba de la ropa, abajo de la ropa, puede terminar con uno... ¿La prisión o no? Exactamente. Y pasar a la duración de que haya durado un montón de tiempo, que ya se convierta en gravemente ultrajante, o el modo en que se cometió, que lo haga gravemente ultrajante. O se utilizan términos como tocamientos inverecundos. ¿Viste? Que vos decís, en base a con esto estás jugando, estás determinando si una persona va a tener una pena mínima de 3 o de 8 años. Sí. Claro. Y entras a jugar con márgenes. O sea, y un tema que todo, ¿no? en la experiencia en el Consejo de la Magistratura, de estar charlando mucho con fiscales, con magistrados que toman en definitiva decisiones, ¿no? Es
hay veces que me parece que en esta cosa del oficio, de que lo toman como una normalidad, porque es su trabajo cotidiano, hacen 5 audiencias, 5 personas que le negaron la prisión preventiva, el cese de la prisión preventiva, ordenaron La prisión preventiva. la prisión preventiva y demás, o condenan. Me parece que hay veces que se empieza a dejar un poquito Se empiezan a insensibilizar. a insensibilizar de lo que significa que una persona entre al penal. Las consecuencias. Bueno, ¿No? eso vos sabés que lo he hablado, somos padre e hijo. Sí. Sí, nos hemos dado cuenta todos los oyentes. A mí lo que más me preocupa, y hasta me asusta es esa insensibilización. O sea, que se pierde el sujeto de carne y hueso. O sea, y te quiero, yo de mi parte, hacer una pregunta porque es bastante, que es claramente complejo, Sí. y vinculándolo, enganchándolo con el principio que decía vos de la certeza, no hay certeza. ¿En el Hoy relato? hoy por hoy digo, no hay certezas con respecto a estándares, No. pero digo, ¿sos optimista con respecto a la neurociencia? ¿Pueda establecer estándares que den mayor fiabilidad Sí, a esto? sí, soy extremadamente optimista. De hecho, les decía de los australianos, son un poco los que a partir de un periodo de mi vida empezaron a orientar muchísimo mi pensamiento, porque ellos trabajaron y trabajan salvajemente sobre lo que se llama pensamiento crítico y mapas argumentales, ¿no? Esto es decir, el relato, bueno, si yo te voy a dar la imagen de un par de diapositivas, las tengo ambos. Una de las diapositivas te da las indicaciones para llegar de la esquina, no sé, el 220 de la Valle en Godoy Cruz a la iglesia de Maronita, allá cerca del estadio de Godoy Cruz. El relato escrito ocupa una carilla, ¿sí? Y la próxima diapositiva lo que hace es mostrarte un mapita en donde ves que bajar la plaza una cuadra y le das hasta el fondo. Claro. Ok, eso es lo que los australianos trabajan intensivamente, con mucha más gente en el mundo también. Es decir, hagamos del relato un mapa argumental pensado críticamente, que pueda ser entendido por absolutamente todos y en que se le pueda adjudicar pesos relativos justificados a cada instancia. Es decir, mira, esto es posible, esto es inconcebible, esto es probable, y vas a ver que te vas a quedar en muchísimos casos, pero en muchísimos casos te vas a quedar en... estoy bastante seguro. Sí, no sé si se entiende. Sí, se entiende perfecto. Pero creo que es el camino. Yo, por ejemplo, en este momento creo que los peritajes con las herramientas que tienen, las he estado leyendo, pero con atención, ¿eh? Yo digo, yo no voy a hacer esto, es decir, yo no voy a presentar esto. Es una cuestión que está, por un lado, favorecida en los textos modernos. Está favorecida como metodología del informe. Yo me ponía a decir, pero si al mismo tiempo que está formalizado para que se informe de tema, al mismo tiempo está desacreditado en otro, y mientras yo lo veo, digo, ¿sabes qué? Me están dejando más con la impresión con una impresión de vientre, de decir esto no anda. No. Propongo, y es lo que yo en todo caso voy a hacer, es trabajar con un mapa argumental y decir exactamente qué de esto está demostrado. Es buenísimo. Perfecto. Es buenísimo. Tenemos La verdad que podemos tenerlo 2 horas más, porque yo le quiero preguntar horas. por penal juvenil, que me quería meter en neurociencia en ese lugar, pero tenemos otro programa para eso, que va a tener que ser invitado nuevamente, sin dudas. La verdad que hermoso. es hermoso escucharlo, es fabuloso, es apasionante. No me dejó mal. No te dejó. De hecho, no sabemos quién ha salido. Vas a tener que llenar esos zapatos vos ahora, escuchame, ¿no? Bueno, brillante. tenemos que ir, Muchísimas gracias. cerrando porque se nos terminó el Qué lástima programa. que- Bueno, desde ya muchísimas gracias. Gracias, ha sido doctor. súper Placer tenerlo acá. súper lindo escucharlo y escuchar Un gran profesional, sobre todo, ¿no? ¿Cómo se nota Sí. eso? Y bueno, ahora Gracias a tenés- ustedes, gracias a ustedes, porque yo, verdaderamente, de escucharlos, preguntar, yo aprendo muchísimo también.
Vale. La humildad de los grandes, no hay con qué darle. Muchísimas gracias. Ya tenés para transmitirle a los amigos de Ledeas. Chicos, los quiero. Tenemos- Ya está. Los queremos, le dejamos la vara alta. Los esperamos, por los supuesto. esperamos para Los que nos esperamos den- para- A Pancho que y nos Sura le cuenten- vamos a decir que venga. que nos cuenten qué es lo que se ve del otro lado. Bueno, chicos, ha sido un programa lindísimo. Lindísimo, ¿eh? Lodi, chicos, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Mati, Leo. Y Gracias- seguimos. gracias, nos vemos- Roberto. Gracias, Roberto Lazado. Roberto. La próxima. Nos vemos en el próximo programa de Common People.